Bienvenidos a un nuevo programa de Folklore de Primera. Negro ¿Cómo querido, estáis, negrito? ¿cómo estás? Bien, pues bien, aquí esperando con ansia este programa. Saludamos a todos y a todas las que se están conectando con nosotros, sumando de a poquitito, pero agradecidos de toda la gente que nos está escuchando semanalmente a través de nuestras redes sociales que estamos acá en YouTube. Estamos como Folklore de Primera, en Facebook también estamos como Folklore de Primera Sí, y sí, por Instagram estamos como Fo de Fo. Primera. Así es. Así que no, pues agradecido a la gente que nos está siguiendo. Suscríbanse, denle like, compártalo con su Comenten también, familia. ¿cierto? Porque el día de hoy se viene un programa entretenido. Sí, está bueno, Sí. está bueno. Está... Oye, a todo esto, ¿cómo te fueron con los huevitos de chocolate? ¿Compraste? ¿No? O sea, perdón, ¿te llegaron Todavía, o no te llegaron? todavía no, pues negro, si es el domingo. El domingo de resurrección. ¿Verdad? Hoy día es domingo. ¿Verdad? Ya viste, estamos más perdidos que el teniente de ellos. ¿Y los huevitos llegaron o no Sí, llegaron? por ¿Sí? ahí están guardaditos. Oye, nos estamos adelantando porque mientras disfrutaron de estos huevitos la gente, los niños, hoy día se nos viene un programa entretenido en el cual vamos a hablar de algo que hacemos a cotidiano, Así en es, el diario, que en el día a día. se celebró el martes pasado. Sí, el Exacto. martes 15 se celebró el Día de la Cocina Chilena, que Así se es. instauró el 2009, Así es. 15 de marzo más o menos, el Ministerio de la Cultura y de Agricultura, perdón, instauró el Día de la Comida Chilena. Estuve buscando información por qué ese día en particular, el 15 de abril, pero no me sale, digamos, como que hay una fecha del por qué. Pero si alguien sabe por qué es el día 15 de abril, ¿Qué nos que comenta? podría haber sido el 16, el 17, el 18, pero fue el 15. Entonces, pero no aparece mucha información, sino que dice que ese día se firmó el decreto en el cual ya pasa a ser el día 15 de abril como la fiesta, o sea, como el Día Nacional de la Comida Chilena. Bien ahí, ¿Ah? 5 puntos Así buenos. que, negro, primero que todo, tengo que partir con una queja. Ay, Con una queja y algunos saludos. oye, espérate, pues si la semana pasada fue La gente no se sé está qué. quejando, la gente se está quejando que dice que el programa aparece entre negros. Porque hablamos de puro negro para arriba, negro para abajo y que nadie sabe cómo nos llamamos. Así que yo les digo, yo soy Sebastián y él es el Coque. Claro. Habla tú, habla yo, habla yo. No, el Quinta, Sebastián Quintanilla, alias el Quinta, y Jorge Guede, alias el Coque. Lo que pasa es que llevamos tantos años y nos decimos negro Siempre nos entre hemos dicho nosotros. negro, tenemos una amistad de muchos años, entonces negro para arriba y negro para abajo, pero vayan acostumbrándose porque somos los negros, y en el fondo así, pero el Coque y el Seba, o el Quinta también, como le decimos Así, en esos cariñosamente. En la radio era el Quinta, ¿ah? Así que El quinta cuerda. el Quinta cuerda, sí. Sí. Ya, a lo que venimos. Negro, saludos. Saludos también a la gente que nos escucha desde Estados Unidos, a los que nos Sí. escuchan aquí en Santiago también, a la Jimenita, a Javier, que son mi hermanita querida postiza, con su pareja. Bueno, la familia Morales de allá de Estados Unidos, los Araya también que nos escuchan habitualmente, todos nuestros amigos de acá de la radio que nos siguen a través de ahora del YouTube, ¿no es cierto? De las La redes Gladys, la Marlo, para Jackie, bueno, especial, Oye, toda también la la gente que está gente que suscrita está también al canal, sí. a la del canal, pero también la gente de regiones. Sí. Tenemos hartos amigos que nos están escuchando de región, así que ya de a poquito. Vayan dejándonos ahí los mensajes cuando nos comenten el programa, quienes lo vieron, para irles mandando saludos también y se vayan sumando de a poquito todos los que... Así es. La Pamela Pino también, que nos escucha habitualmente, un abrazo para ella. ¿Cómo decía? Tu presidenta. Ah, mi presidenta. Ella. Saludos, Tenés Presi. que mandarle, dijo que le mandara saludos. Así Saludos, Presi. Así, bueno, mucha gente que se nos queda en el tintero, pero que ustedes nos vayan retroalimentando y nos vayan avisando para que los podamos saludar. A la ¿cierto? Gali. Saludos Sí. a la Gali, que nos ¿Viste? está Sí, escuchando también. Hay que tener siempre a la Rosita Seguiel también, que nos escucha habitualmente, también un abrazo para ella. Ya, ahí. Ya. Los que se nos pasan o los que no se nos quedan. Para la próxima. Para la próxima. Nos vayan diciendo ahí, salúdenme a mí, salúdenme a mí. Al Pato Ibarra también, que estaba medio delicadita delicado salud de nuevo, así que también un abrazo para él, de parte de Folklore de Primera, que lo tuvimos Fuerte ahí abrazo para él. en la radio, también al Patito. Ya, negro. Ya, negro, mira, a lo que vinimos. Exacto. Bueno, una de las cosas, nosotros aquí siempre hablamos de rescatar un poquitito la identidad Así ¿cierto? es. De nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y en la comida
es algo que está inserto netamente en lo típico y es una identidad propia de cada país, Exacto. ¿cierto? No, digamos, si bien es cierto, con el pasar del tiempo ha ido mutando y ha ido teniendo influencias de diferentes eh, inmigrantes que han llegado a Chile, la gastronomía nacional parte efectivamente con nuestro pueblo originario bueno, en general como todo, ¿ah? Te fijas que todo lo típico, de todo lo que hablamos, ya sea juegos típicos, las comidas, los dichos, pues, siempre hay algo que es típico de nuestro país, digamos, que estaba con nuestro pueblo originario y después empieza a mutar con la llegada de la influencia extranjera, De hecho, como tú como todo. decís, acá nuevamente pasa es el caso. Desde luego que sí. Pues, o sea, si toda la influencia europea que traen los españoles y los inmigrantes que empiezan a llegar después es lo que incide radicalmente en la comida que se empieza a hacer después ya en el tiempo de la colonia, de los criollos, digamos, el mestizaje y después ya la república. Así es. ¿Ya? Así Pero que vamos vamos por parte, vamos por por el negro, principio. partamos por el principio, como No dice. estaba los españoles, no estaba la Revolución Francesa, ni estaba este gusto francés, ni estaba Napoleón, ni no había No había nadie. nada, estábamos nosotros, Estábamos nosotros piola, sí. piola. Bueno, el pueblo originario, los pueblos originarios, porque Ujú. recuerda que somos un país tan largo que hubieron Exacto. diferentes pueblos, digamos, la zona norte hasta la zona sur, la Patagonia. La mayoría de ellos generalmente, bueno, eran la caza de animales, digamos, era una de las cosas que ellos hacían, se alimentaban también de muchas semillas. ¿Ah? Se alimentaban en la cordillera de los Andes, había muchas plantas, muchas semillas, ellos tenían el poroto Exacto. se daba, ellos lo sembraban y a la vez también salía como maleza en algunas partes. Eh, los tallos por ejemplo, los tallos de algunas plantas, por ejemplo, en el Chiloé las nalcas, en en el norte hay mucho cactus, las tunas, bueno, todo ese tipo de cosas y plantas que salían a raíz de piso. El maíz, ellos El aprendieron maíz, el maíz, a exacto. trabajar el maíz. Dentro del maíz hay una gama grande de cosas que empiezan a hacer ellos con el maíz. ¿Ah? Derivado también el mote, que también ellos lo trabajaban mucho. ¿Por qué estás tan serio, negro? Me miras muy Es serio. que me cautivas. Cuéntame más, por Entonces, favor. entonces, más o menos eso es lo que ellos hacían un licor de maíz. En el norte también se hacía el licor de maíz, también se hacía un licor de un aguardiente de caña que era de alto grado. Entonces, como te digo, todo esto era producto de la tierra, lo que la tierra en el fondo les podía proveer, ellos iban, o sea, había muchos hongos silvestres que ellos se alimentaban también de eso. Hacían bueno, la papa, que la papa está presente en prácticamente todo el territorio de Chile, ¿cierto? Y ellos consumían mucho un asunto que era como un guiso de papa con choclo, con maíz. Para los que nos escuchan de otro país, pues nosotros al maíz le decimos el choclo. Entonces hacían estos cocimientos, digamos, con papa y choclo y eso comían. Bueno. Entonces, y como les digo, cazaban aves, Ujú. cazaban peces, mariscos, algunos mariscos más en la zona sur. Exacto. En el norte, por el hecho de estar en el altiplano, no se consumían muchos productos del mar. Pero sí en el sur, todo lo que era el borde costero, se consumía mucho marisco y pescado. Ellos allá en el norte consumían más aves. Más aves, la carne que se consumía habitualmente era la alpaca o la llama. Se hacían asados, se hacían algunos tipo curanto parecidos a los que se hacen en Chiloé también en el norte. Eh, es más o menos lo que se consumía con los pueblos originarios. ¿Ah? Ya. O sea, nos queda claro de que por lo menos en ese tiempo los ingredientes eran como el choclo, la O sea, papa, lo que la el naturaleza proveía en ese tiempo. poroto, Claro, eso. claro. ¿Qué platos existían en esos tiempos o cómo se les Por eso te podía digo, la llamar? mayoría de los platos que existían eran cocimientos de algo, de carne con algún acompañamiento que ellos le iban dando, guisos, guisos de todo tipo. La verdura no la consumían mucho, la verdura verde, como que no había mucho despliegue de eso, llega un poco más con los españoles.
pero ellos tenían, como te digo, el chañar en el norte, la quinoa, ¿cómo se llama? Los piñones en el sector de los mapuches. Entonces era más que nada eso lo que ellos consumían, la yareta, ¿ah? Muchas cosas que ellos consumían habitualmente y eso era su alimentación. No existía, digamos, una mayor prolijidad en cuanto a la gastronomía. Era como bien básica porque era lo que ellos tenían en ese minuto. O sea, era todo en base como te digo, a cereales, a los porotos, el choclo, la papa y algunos frutos silvestres. ¿Ah? El arrayán, por ejemplo, era uno de los que usaban mucho. La murta en el sur. ¿Ah? Muy rústico, Sí, bien sí, rústico. claro. Y mezclaban de repente incluso algunos frutos con algunas comidas y lo preparaban todo. Pero el mote está muy presente digamos, en casi en todo el sector de Chile, lo mismo que la papa. ¿Mm? Recordemos que los incas llegaron casi hasta la séptima, octava región Hasta ahí entonces nomás. también Sí, claro. dejaron un legado también de cosas que fueron plantando en el camino. Piensa tú que era tan rudimentario la forma de hacerlo en ese tiempo que en las mismas caravanas que de los caminos troperos digamos, acostumbraban a transitar, iban dejando también comida, iban cayendo granos de lo que traían y empezaban a florecer después y se empezaban a salir cosas silvestres. Por ejemplo, en el norte existían los pucará, que eran, perdón, los tambos, que eran lugares de asentamiento donde eran largos trayectos. Ellos hacían un tambo donde ahí guardaban agua, guardaban alimentos. Entonces, cualquiera de los pueblos que pasaban por ahí, siempre la idea era consumir lo que había y dejar comida renovada. Y seguían el Mira, camino. Esos eran los tambos. Los, atención colegios. los pucarás, por Atención colegios. ejemplo, los pucarás no, porque los pucarás eran lugares altos que eran centros de observación, donde ellos miraban al horizonte y veían lo que podía pasar. Pero los tambos, como te digo, eran todas estas cosas donde ellos llegaban, ahí tenían agua fresca, tenían comida guardada. Mira, la papa está presente en Perú, Bolivia, en Chile, porque era una forma rápida de comer, sobre todo en las campañas de la guerra. Se supone que la papa es un tubérculo. Sí, Y es de el fácil tubérculo, claro. reproducción. Entonces, en el fondo, ellos también iban a la guerra y llevaban cosas, por ejemplo, como nace la causa limeña, por ejemplo, que la causa limeña se llama causa porque es por la causa, por la pelea. Entonces, ellos llevaban algunos alimentos que preparaban por la causa. Estamos aquí peleando, entonces hay que alimentarse como sea. Y es muy Entonces, bueno, todos los muy países, bueno. y la papa, como les digo, estaba muy arraigada en Chile, entonces ahí se ve a nivel de todo el país. Bueno, Negro, me sorprendes cada vez más. Estoy impactado con sí. el negro. Siempre me Oye, sorprendes. Ya, quédate hasta ahí. Eso es lo que pasaba en ese tiempo antes que llegaran nuestros queridos conquistadores, los españoles. así es. Así es. Ya, se Coño. supone que cuando llegan los conquistadores, Ujú. llegan con otra visión de mundo y también gastronómicamente llegan con otro tipo de paladar y gusto. Obvio, ellos traían algunas cosas que eran propias de ellos, pero fíjate que las campañas conquistadoras, tampoco ellos venían con tantos recursos. O sea, ellos traían en el fondo claro, la idea de la gastronomía española, pero acá no habían recursos. Recuerda que ellos venían a buscar oro porque Chile estaba lleno de oro y se encontraron con que no. Entonces, en el fondo, muchos se devolvieron, muchos se fueron del país. Qué estafa, ¿no? Fíjate que hay algunos indicios que hablan de la Inés de Suárez, que cuando cruzó, digamos, la cordillera eh, a caballo, traía unas masitas con cebolla y con carne, unas empanaditas, así que no hay una ciencia cierta si la empanada chilena es realmente chilena. Hay unos registros de que ellos venían, y si tú te fijas, la empanada está presente en muchas partes digamos, sobre todo de América del Sur. A ti te gusta hacer conflicto negro. Entonces, pero Inés de Suárez, en su libro, sobre todo la Isabel Allende, en un libro que habla de Inés del alma mía, se llama, ella habla ahí que Inés de Suárez hablaba de unas masitas rellenas con cebolla, y que eran como los pequeñes. Ya, sí, Cebolla, ¿no exacto. es cierto? Y un poquitito de ajo y tal vez, no creo que haya habido carne a destajo como para todo un regimiento en ese tiempo. La No. carne era muy cara,
¿Por qué? Porque, digamos, era escasa, era muy escasa por el clima que había, no era muy fácil acá en Santiago de criar vacas. Sí, ¿cómo se llama? Cordero, que era lo que más se consumía en ese tiempo. Pero ellos, como te digo, llegan con su historia La de carne de comida, cordero es fuerte. llegan con su historia de comida, pero muy rudimentaria porque en los regimientos se comían cosas que eran como eh, muy rudimentarias. O sea, como te vuelvo a repetir, la papa estaba presente mucho, la papa y el choclo era lo que comían habitualmente. Y ellos, claro, ya cuando esto se empieza a desarrollar un poco más adelante, Ahí empieza lo que es la comida mestiza, que son ya lo que claro, eso viene, venían eso con viene lo que después. O sea, había. claro, el mestizaje viene ya mucho después. En principio es solamente la influencia española, más lo que podían aportarlo. Piensa tú que nuestros pueblos originarios, muchos empezaron a trabajar, a servir a los españoles, como digamos, sirvientes en sus casas. Y ellos empiezan a introducir, Obligadamente. y ellos empiezan a introducir la comida, digamos, de nuestros pueblos originales, la empiezan a incluir en el menú de las casas de los españoles. Te tengo un dato ¿Sí? de una comida mestiza, la humita. La humita. ¿Sí? La humita también tiene presencia en casi toda América del Sur. ¿Ya? También hay ¿cómo se llama? Hay dudas con respecto a la veracidad de que la humita sea o no sea chilena. Están los tamales, hay diferentes formas de llamarlo en diferentes lugares pero sí, como te digo, como hablábamos el otro día, ¿te acuerdas cuando hablamos un poco de la fiesta esta de la Semana Santa? ¿Te acuerdas que hablábamos de que había eh, mucha información a través de las personas que venían o que se iban de Exacto. Chile? Entonces, Sí. también eso le resta un poquitito de credibilidad de repente a lo que uno podría decir de repente, sí, esto es netamente chileno, o alguien lo vio aquí y lo llevó por otro lado, o alguien de allá lo trajo para acá, ¿me entiendes? Y No hay contó que, mucha habían veracidad, una, que exacto. había un maíz que se hacía molido y se echaba dentro de una hojita y se amarraba. Entonces, en el fondo, la verdad las cosas que a veces uno o nosotros nos atribuimos cosas que son típicamente chilena y a veces hubieron influencias que la trajeron o no. Entonces, ¿cómo se llama? Se tejen muchas hipótesis con respecto al... Ahora, son comidas típicas porque se comen aquí. Porque se Y comen han acá y la, pasado y la, y la, generación y la tras humita es generación. muy tradicional digamos, de todas las zonas de Chile. Te tengo otro. ¿Cuál otro? Que tú no vayas a creer que ya partía desde esa época, o desde ahí sale, los porotos con mazamorra o el pilco. Sí. Bueno, la Con diferencia con L, Pilco, con pilco. Pilco. La diferencia en la mazamorra con pilco es que el poroto con mazamorra es con el choclo Es molido, 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 ¿no es cierto? exacto. Y el pilco es con el choclo picado. Esa es la única diferencia. Sí, también. Como te digo, habían información donde decían de que el poroto lo habían traído los españoles. Pero también hay información en la cual habla de que nuestros pueblos originarios ya consumían el poroto desde antes. Entonces, ahí también tú te fijas que hay una dicotomía de la historia, o sea, de lo que los historiadores en el fondo le van contando a la gente porque hay presencia por los dos lados. ¿Ah? ¿Qué es lo que realmente se consumía? Lo mismo que las legumbres, por ejemplo, está claro, dicen de que las legumbres como la lenteja y el garbanzo son originarias de Europa, que no llegaron, que no estaban acá, que llegaron con los españoles. Ya, pero ¿qué tanta veracidad hay en Que el, eso? el ajo, por ejemplo, la cebolla, el cebollín, llegaron con los españoles, que acá no existía. No sé, es como que te digan que la papa la trajeron de allá. Claro, diferente. No sé, po. Bueno, como te digo, lo que se pudo investigar, que la mayoría de las comidas que hacían nuestros pueblos originarios, no se menciona el ajo ni la cebolla, en ninguna de las recetas. O sea, ya, eso ya ¿Mm? te da No, un no indicio hablan de de que ya... lentejas, no hablan ¿cómo se llama?, de garbanzo. Sí hablan, por ejemplo, de que ellos consumían algunas calabazas, que vendría siendo como el zapallo. Ujú. Y más que nada, como te digo, o sea, por ejemplo, los españoles también trajeron las arvejas, las habas, todo ese tipo de cosas llegaron con ellos. No me gusta la haba. ¿No te gustan las habas? No, hermano. Son ricas, A la son gente le gusta exquisitas. la Son haba. exquisitas las habas, peladitas o enteras son ricas, con, No. con, con cebollita y limón, son muy buenas. Te tengo otra, Negro, última. negro. Un plato de esa época, o más que un plato como un postre. Los picarones. Sí, los picarones, claro. Fíjate que las monjas
en los conventos fueron una de las precursoras de los postres. Ellas, por ejemplo, en el tiempo de la colonia, o incluso antes, del 1700, el 1800, ya hacían, por ejemplo, manjar dulce, manjar blanco dulce. Trabajaban el membrillo para hacer el dulce membrillo. Ay, qué rico. El dulce membrillo. Algunos productos con leche de vaca. Y ellas insertaron mucha de la cultura gastronómica de los postres, fueron gracias a las monjas. La repostería. De Entra por la las monjas. repostería, claro. Ellas, Y estas monjas entran, solo como dato de curioso nomás que quiero saber. ¿Ellas por dónde vienen? ¿Desde España? bueno, Con los tiempos de la algunas conquista? ¿Vienen congregaciones llegan desde allá. desde, no sé, Y otro lado? algunas congregaciones, obviamente, que con los jesuitas, por ejemplo, que Ya, son perfecto. uno de los primeros, y algunas vienen ya, y otros ya empiezan a sumarse acá en Chile a la congregación. Un dicho chileno, por eso está por la mano Mano monja, monja. claro, mano monja. Entonces ellas introducen mucha gastronomía, como decías tú, de todo lo que son postres y, y empiezan a darle un poco de auge. Incluso ellas desarrollan diferentes formas de cocinar también, diferentes productos que se hacían de una manera y ellas le empiezan a dar como Otro otro formato. formato y las comidas empiezan a evolucionar en cuanto a sus recetas y a su forma de cocinarlas también. Es importante, ellas son, digamos, tienen una labor, eh, digamos, evangelizadora a todos los que llegan de allá y bueno, y dentro de la comida, o sea, dentro de la gastronomía también ellos nos enseñan a muchas cosas que se hacía, o sea, que ya venía la influencia de ellos. Ya cuando empiezan a mejorar los asuntos más económicos, los gobernadores empiezan a aparecer ya en la colonia chilena, los españoles, y empiezan a haber más recursos, también se empieza a mejorar el nivel de la comida. Bueno, hasta que ya como la última pata de la historia dentro de la gastronomía chilena es que con la llegada de los españoles y los europeos en general, también van llegando los gustos adquiridos a través de las delegaciones y la comida francesa. Y ahí empieza lo que ya es como empieza como lo más gourmet o comidas más preparadas, más elaboradas. Eso ya es más que Y ahí nada, ya empieza todo un cuento de historia eso de, ya es de a fines diversificación. a fines del 1800 y ya a principios de la República, ya se empieza a Ujú. ver un poco más, pero por ejemplo, no hay que saltarse todo el tiempo de la colonia, que ahí había una riqueza gastronómica también importante. Por ejemplo, te puedo hablar yo se empiezan a mezclar los alimentos de nuestros pueblos originarios con los europeos. Exacto. La carne, la papa, el maíz, calabazas, porotos. Los europeos llegan también con el ajo, la cebolla, las lentejas y los garbanzos, como dije recién. Ujú. Guisos de papas, por ejemplo, con choclo, carne asada, sopa y pillas con zapallo, porque recordemos que en Chiloé Muy hacen también unas buena. sopaipillas que son sin zapallo. En el norte. El charqui. No, en el sur tienes toda la razón. ¿Cómo se llama? Los pueblos originarios traen muchos charqui, ellos lo usaban para el viaje. El charqui es la carne seca, carne de vacuno seca, Ujú. con sal. Y eso lo hacía durar mucho tiempo, entonces ellos traían también comida en base al charqui. ¿Ah? Nuestros pueblos originarios Mira, también aprendieron a secar las carnes y también hacían charqui. Entonces mira. era muy o sea, muy habitual encontrar charqui en todas partes. ¿Ah? Mira que bien. Era carne seca. No habían, digamos, no habían tampoco formas de refrigerar en ese tiempo, entonces el charqui era una buena manera de que la Un carne buen durara. formato para Claro. digerir Y comida. se va diseminando, por ejemplo, por todo Chile, pues y empiezas ya a ver como ya comidas típicas Por zona. por cada zona. ¿Ah? Exacto. Como te decía adelante yo, en el norte ¿Vamos a partir por el norte al tiro? sí, claro, porque en el norte como no estábamos cerca de Démoslo la al playa, norte. entonces la gastronomía que ellos tenían era en base a otro tipo Sí, po. cierto, de comida, no así el sur de Chile que estaba plagado de mar. Bueno, hoy en día, por la tecnología y todo este cuento, podemos nosotros obtener comida tanto del norte como del sur, como de otros países. Pero en Así esos es. tiempos estaba muy marcado lo que eran los ingredientes, tanto como los vegetales o cosas para comer en específico. Por ejemplo, en el norte se usaba mucho los tubérculos. Había mucho tubérculo, por ejemplo, estaba la oca, la uyuca y el añú, que son tubérculos que crecen al nivel de los Andes, la cordillera de los Andes. ¿Has probado alguno de esos? No. No.
Que alguien nos cuente si lo ha probado. Para Tenemos que también los lo frutos diga. silvestres, está ahí como te decían antes que estaba el algarrobo, el chañar y el copao. Se alimentaban de aves y también de roedores. De aves y roedores. Sí, Perfecto. sí. Y las llamas, los guanacos, ovejas, jabalíes y corderos, que era más o menos lo que el en base a la Igual eran buenos alimentación. para la carne. Sí, pero ellos, digamos, sobre todo en el norte era más la alpaca y la llama. Algunos tropas que andaban por estos caminos troperos que le llaman, hacían canje también con algunos, y ellos traían de repente ovejas o traían jabalíes, corderos, y hacían algún intercambio. Un trueque. Claro, claro. Pero la llama y el alpaca era como que lo que más consumían ellos. Bueno, tienen una de las comidas típicas del norte de Chile, es la calapurca. La calapurca. Sí, la calapurca es una comida tradicional de los pueblos, sobre todo en el altiplano. Se Viene del consume, pueblo quechua. sí, se consume mucho en los carnavales, en las fiestas, en las fiestas, por ejemplo, de arado de la tierra o cuando ellos hacían canalizaciones de agua. Que O para sea, los, era bien consumido para temas ancestrales. Justamente, para ellos el hecho de canalizar las aguas era muy complicado y era muy por el hecho que tenían que tomar el agua que venía de la cordillera porque no Exacto. tenían. Entonces ellos hacían una tremenda fiesta porque era importante cuando hacían estas canalizaciones de agua, que era el único tesoro que ellos tenían en ese minuto para poder criar animales Algún día volverá a ser el único tesoro. y regar. Entonces la calapurca estaba siempre presente en eso. La calapurca, bueno, también llevaba papa, se hacía con llamo o con guanaco. La característica primordial que tiene la calapurca es que una vez que está lista y está cocida, se le agrega una piedra volcánica caliente que la están calentando como en un hoyo con fuego, y esta se le echa directamente al plato y te lo sirven con la piedra caliente, y eso dicen que tiene propiedades afrodisíacas, que tiene de los ancestros, digamos, están ahí en esa piedra porque viene de la Pachamama, y tiene una serie de acepciones. Esa es la famosa calapurca, que es la que se consume hasta el día de hoy. Eso mismo te iba a Hasta el preguntar. día ¿Es de hoy hasta el la día de hoy? calapurca es tan importante como el curanto chilote. A ese nivel está. Sí, ellos consumen Oye, habital, ¿y nos puedes decir cómo es este proceso? el proceso de la calapurca. Mira, acá lo tengo, aquí alguien sabe, pero aquí, O aquí algo lo, aquí lo ¿a qué tenemos, pues, sabe? aquí lo Oye, tenemos. el negro Vendría, vino vendría, preparado el día de hoy. vendría siendo, pongámosle como una cazuela, Ya, perfecto. pero como te digo, con, con esta piedra caliente volcánica. Déjame buscarla porque aquí la tengo. Ya, Para, negro, mientras la buscáis, yo te voy a contar otro ¿Tú la tenías por ahí, po? alimentación. ¿O no? ¿De qué cosa? ¿La calapurca? Sé que es un plato ancestral que proviene de la influencia de la cultura quechua. Ahora, el cómo se prepara, no lo sé. Ahora, si algún amigo nos explica con No, si detalle, yo la tenía aquí, pero tú sabes cómo es esto que generalmente eso pasó cuando estamos en vivo y en se directo. perdió. Exacto. Se me, se Oye, me le negro, perdió. mientras la buscáis, eh, el chumbeque. El chumbeque es Yo te lo un busco mientras tanto. negro. El chumbeque ¿cómo se llama? Como un pastelito que ellos hacen Yo he probado, con es muy, miel. muy bueno. Ahí está, estamos bien Ahí viéndolo está el bien chumbeque, pues ahí, sí, a sí, nuestros sí. chiquillos que no están Se ahí. hace, se hace con miel Es y muy con rico y maíz. tiene Sí, diferentes sabores. tiene Pero tú sabes diferentes. que el chumbeque no es, o sea, ya, si bien es como una repostería tradicional hoy en día de Chile, del norte de Chile, sobre todo en Iquique, este plato dulce no solamente se comparte acá en Chile, también lo tienen los peruanos. Claro, claro. Tiene que haber una influencia importante ahí De la del norte chileno, todo lo que llega de los pueblos de Bolivia y la cultura quechua y mara. ¿Mm? Entonces, Yo estuve averiguando que dentro de los platos chilenos del norte está el asado de alpaca. el asado de alpaca. Eso es, digamos, en la parte que lo que es comida cruda que se cocina a las brasas, están los asados, que eso ya a ellos ya aprenden a cocinarlo con piedras o con ramas, y tiran las alpacas ahí y las hacen
al asado, Pero el a mismo la formato, parrilla. por ejemplo, hoy en día, ya, o sea, ya uno O le echa sea, carboncito. Mira, mira, ahí ahí estamos tenemos, viendo tenemos imágenes. imágenes. Eh, es como el mismo formato ya que ha sido un fueguito y llega y lo tira a la parrilla, Generalmente ¿cómo es? los pueblos antiguos, ellos generalmente cocinaban al palo. ¿Ya? ¿Ya? O sea, metían varas de madera a través de la carne del animal y eso lo ponían cerca del fuego. Y lo iban dando vuelta, claro, con un sistema muy rudimentario. No eran las parrillas que hay ahora, porque entonces no existía eso. Entonces todo era muy rudimentario, era muy poco, el animal lo carneaban ahí mismo con los cuchillos, con lo que tenían, y lo crucificaban en el fondo en unos palos de algún árbol, ramas, y lo ponían ahí al fuego. Y ellos iban comiendo y se iban alimentando de eso. Iban sacando su pedacito. Claro. En ese tiempo no existía la sal, pues. O ya estaba la sal. No, fíjate que no hay registro de eso, negro. ¿Por qué me haces preguntas No, complicadas? porque. Dejémoslo, que la gente Detalle. nos vaya retroalimentando de eso, como le digo, porque nosotros estudiamos, nos metemos y todo, y la gente también se da parte del programa y nos vaya retroalimentando de todos estos tipos de estas interrogantes que se nos producen con el negro de repente al ir conversando, ¿Cierto? y de repente no tenemos esa información y si ustedes la pueden dar, maravilloso. ¿Ah? Entonces, Negro, no encuentro tu. ¿ah? La Pero calapurca. usted tiene ahí su tablet, pues póngale ahí Bueno, detalle, para la ¿ah? próxima, para la Mira, próxima. aparte de la calapulca está la patasca, que eso también es muy tradicional. Ya. De la patasca se hace, esa te la puedo decir porque la tengo bien clara, que es, Ese es un guiso. claro, la patasca el nombre es aymara y quiere decir reventón. Ahí la estamos viendo. Mira qué Entonces se bien. hace con el mote. Con el mote. Entonces el mote, al ir, ¿cómo se llama? Con el mote, al ir viendo esto, lo echan a cocer y empieza a reventar. Ya, ¿Ah? perfecto. Se agranda, ahí como está en la foto. Y Sí, es que eso te iba a decir como que se ve súper grande claro, el mote ahí. se infla, claro, y explota entonces como la cabrita, cuando se hacen las cabritas que Ya, van perfecto. esto es lo mismo. Entonces, eso también lleva mondongo, que el mondongo, Negro, negro. ¿Qué es el mondongo? Por el favor. mondongo se le llama en muchas partes al estómago del animal, ¿Ya? la guatita, ¿ya? Ese es el Ah. mondongo. Entonces está los callitos, ¿no es cierto? Que es la parte más dura del animal, y está el librillo, que es la otra que es como así media gelatinosa. Ujú. Entonces ellos lo hacían con mondongo, llevaba papa, llevaba algunas ramitas De algún pasto cualquiera. claro, y la papa, el mote y el mondongo. Y eso se hacía, ahí la gente lo está viendo, esa es la patasca, y es muy rica, según lo que dicen allá, la consumen mucho también en el norte de Chile. La paila marina, negro. La paila marina, Yo sé que igual como que ya, sí, en pero el sur es eso es más bien. para acá, pues, o sea, allá los pueblos que están más cerca Pero allá en el norte también se lleva la paila marina. o sea, claro, pues ya desde Copiapó para acá, ya Antofagasta, Copiapó, que son lugares donde hay más cercanía con el mar. Esto que estamos hablando más que nada en los pueblos del altiplano. Ya, ¿Mm? perfecto. También en Iquique y Arica se consume pescado y se consume marisco, ¿me entiendes? Pero en los pueblos del altiplano, San Pedro de Atacama, Era más difícil, ¿cierto? sí, obviamente más Cotpa, difícil. Toconao, Camiña, Mamiña, La Tirana, Pica, se consumía mucho más toda esta comida de que estamos hablando. Y en las zonas costeras obviamente también estaban digamos que ellos aprendían a hacer cocimientos de marisco. Se hacían cocimientos de marisco y de pescado. Obviamente con los pescados típicos de cada zona, que eso no son los mismos los que están en los pescados que hay, o sea, los peces que hay en Arica y Quique, a los que hay en el sur, en el litoral central o en el sur. Van cambiando de nombre por digamos, por la temperatura de las aguas, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos. Pero ya sí hay una influencia mucho más grande desde Antofagasta para acá, un poco de lo que tú me dices de los platos de comida en base a los productos del mar. Me sorprende negro. Gente querida. Es que de verdad me sorprende. Toma, yo no lo encontré. No, si la calapulca la vamos a dejar ahí porque hay que Para buscar pro-
Oye, Sí, ya, ¿sabes que si sí, vamos a dejárselo a la gente que nos sí, diga cómo es? Listo. claro. Gente querida, recuerda que estamos por las redes sociales, estamos en Instagram, en Fode Primera, ahí nos puede seguir, nos puede compartir, nosotros semanalmente subimos información, subimos videitos y la idea es que cada día seamos más. También estamos en YouTube como Folklore de Primera, ahí Así es. pueden darle like a la transmisión obviamente, puede activar la campanita, se puede suscribir, puede compartir el mismo link. Y también estamos por Facebook como Folklore de Primera. De hecho, en Instagram Sí, subimos una publicación con ya. respecto a sus Ah, platos sí, pues, sí, claro, típicos. sí. Sí. Así que la vamos a ver Mira, en este momento, ayer sí, la publicación. mira qué bien. Y bueno, lo que hice es que hace poquito estuvimos. Celebrando el 15 de abril, Exacto. claro, como Por eso la, quisimos hablar justamente, de los justamente platos de la típicos, comida chilena. porque se está celebrando esto. Y bueno, vale Mira, ahí además decir ya, que tenemos una riqueza mira, la Anita gastronómica. Victoria ahí nos habló las pantrucas, la cazuela, calzones rotos, humitas, pescado frito con ensalada, la chilena. Ya me está Oye, dando hambre. qué rico, ¿eh? Se me Oye, hace agua la boca. nosotros en honor al programa hoy día nos comimos una cazuela maravillosa De de que estuvo vacuno. bueno, No estuvo alcanzamos a bueno. mostrarla, pero ya No, vamos a tener una fotito por ahí. próximo Pansu, año. negro, el segundo léelo tú porque no alcanzo a leer. Pansuki, humitas con azúcar y tomate. Mira, Y se muerde el buena, labio así como, buena. qué Sí, rico. sí, ¿por qué? La gente tiene... Aquí, Claro, oye, hay sí, una discusión grande ahí. El pastel de choclo y la humita, hay gente que le gusta con azúcar y gente que le ¿a gusta ti cómo te con... gusta? A mí me gusta con sal, no con azúcar. Muy bien, Muy muy bien. bien. Ya, Es sigamos. como la empanada, que hay gente que dice me gusta con pasa, otros dicen no, a mí me gusta sin pasa. Ay, me da lo mismo. ¿Sí? No, no me influye. Get the cart. Oye, saludos, 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 get the cart. saludos. Loma lo pobre, charquicán, pantrucas. Mira qué rico. Oye, la Anto dice pastel de choclo. Pastel de choclo rico. Ahí también Juliet, Miss Juliet. Miss Juliet dice pastel de Pastel de choclo choclo y y empanada de pino empanada de frita. pino Buena. Oye, la frita. empanada de pino frita tiene un sabor totalmente diferente a la empanada de horno, Sí, ¿no es cierto? Es sí, muy... eso es verdad. Mira, Oye, Pipe nos Pipe. dice el pebre, obviamente. O sea, cualquier comida con acompañamiento de un pebre, muy bueno. Ya me dio Muy hambre. bueno. Koala, mira, Koala dice el charquicán, las lentejas, obvio, la cazuela, obvio. ¿Ah? Oye, también nos está diciendo alias Mora, las sopaipillas con harto ketchup. Sí. Saben el doble de rico si está lloviendo. Esa es Bueno, es una verdad. costumbre más tradicional, o sea, más ahora, más contemporánea con el ketchup. Ya, Pancho Junior, mira, pero empanada frita de pino. Exquisita. sí, Bien jugosa, que chorree para abajo. ¿Ah? que Que chorree, que chorree, ¿ah? chorree. Es bueno. Sí, mira, qué bueno que tenemos harta gente ahí que nos comentó. Esa es la idea. Esa es la idea, que la gente se manifieste y la gente nos diga cuáles son sus preferencias, porque en base a eso nosotros podemos decirle a ustedes qué es lo que se está comiendo habitualmente en Chile. Me llama la atención de Es la que, forma que la gente participa, negro, en el obvio, programa. me llama la atención de que varios pusieron entre charquicán, lenteja, cazuela, como que hubieron varios que se repitieron ahí. Bueno, hay algunas personas que dicen que el charquicán es una de las comidas típicas originarias de Chile, que se hacía con charqui y can, que es en mapuche la papa. En mapudungún, can es papa. Charquicán, tomaticán, llevan papa y diferentes cosas. Los reconocen como propios de Chile. Oye, ¿Ah? negro, y aprovechando que estamos hablando de charquicán, que es como algo ya más de centro-sur, vámonos con los platos de centro. Vámonos con los platos del centro. Mira, aquí tengo Que también son anotado. bastante diferentes, algunos son bastante diferentes que del norte, otros como que mantienen, son a nivel nacional. Sí. Negro, Por dale. ejemplo, tenemos dentro siguiendo con el maíz, ¿no es cierto? Tenemos el pastel de choclo y las humitas, que es lo que ya estábamos hablando. El pastel de choclo Rico. también. No sé si es necesario decir la receta, porque todo el mundo la conoce, la receta del pastel de choclo, ¿no es cierto? ¿Sabes que un día podríamos hacer un programa netamente, ya, da para otra cosa y mostrar en vivo y en directo? Bueno, Qué rico. se hace un pino. Aquí en Chile le decimos pino a un cocimiento de cebolla, a una fritanguería, digamos, de cebolla con carne molida, ¿cierto? Ese es el pino. Sí, De repente hay muchas personas del extranjero que uno les dice me gusta la empanada de pino y ellos piensan que es una empanada que viene con el árbol, con ramitas del árbol dentro. y No, el pino es una preparación que se hace con cebolla picadita fina, muy fina. El negro es bueno para picar la fina la cebolla. Y la carne molida.
Y si eso se le ponen aliños, se le ponen condimentos. Carne molida o trozos de O, carne claro, carne picada, chiquitito, carne molida o porque- carne picada. Exacto. Y eso se fríe, ¿cierto? Y se prepara, digamos, el fondo de una charola, de una... ¿O ya? una zafate grande. Ya, Y ahí perfecto. se echa este cocimiento de choclo, perdón, de choclo de carne con cebollita. ¿Como una budinera? Sí, Ya, perfecto. se echan a cocer hartos huevos, unos Sí. 5 o 6 huevos, y se parten los huevos y se van poniendo también esparcidos hacia diferentes partes. Hay gente que lo hace con los tutitos del pollo, del ala del pollo, De presa de pollo de... y otros le echan Sí, pechugas así trozadas, pechugas enteras, casi bien trozaditas. sí, sí, sí. Una vez que está todo esto listo, algunos le aceituna Aceituna. y pasas. Pasa. Y Y eso después le después echa... se cubre con la mazamorra, que es el choclo molido. En la molinera, esta es la molinera esa grande que había antes, Ya, o en la pero juguera, como eso sea. ha ido mutando. Entonces se pasa completo, el choclito se le echa un poquitito ¿cómo se llama? De azúcar al que le gusta el azúcar encima. Y si no, un poquitito de sal. De Se sal, mete al sí. horno y cuando ya está cocido el choclito, Hay una se saca capa doradita, y es media- maravilloso. media Y es negrita, y es maravilloso. como... ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué rico! El choclo está en la base, sí, el choclo es la base para... Eh, Fíjate que otro de lo que, hablando ¿cómo se llama? De la carne, del pino. ¿Sí? El pino también se desarrolla mucho y se usa en muchas comidas que son típicas también de la zona central. Y se usan por ejemplo, el charquicán. Acá nosotros en la zona central lo hacemos con carne picada o carne molida. Sí. Y se hace también De hecho, sí, con se carne hace un molida. sofrito, o sea, se hace un pino, igual que para la empanada. Exacto. La única Las le- diferencia es que se mezcla con Claro, las pantrucas esta también, por papa ejemplo, y zapallo molido. las pantrucas también hay personas que hacen un pequeño pino con carne molida cuando hacen las pantrucas y también lo sirven con eso. Te tengo otro plato, pero que te va a volar la cabeza. ¿Cuál? A ver si Los porotos con rienda. los porotos con rienda. Los Eso. para mí, lejos, el mejor plato que tiene Chile. Bueno, están los porotos con rienda y los porotos con mazamorra. No, los Son porotos choclo, con así rienda. como veníamos Con hablando. rienda. Había una variación, como te digo, como estábamos hablando del choclo, del poroto, que es como decía el negro delante, poroto con mazamorra o porotos con pilco, Con L. con L. El poroto con mazamorra es un poroto que va con zapallo, ¿cierto? Se hace un pino con cebolla, pero no lleva carne. Solamente la cebolla frita. Exacto. Y se le Es un pone sofrito. zapallito, se echan los porotos. Cuando ya están listos los porotos y están Sí. cocidos, se le agrega la mazamorra. Se revuelve hasta que ya está listo el choclo cocido. Y en la otra versión es con pilco, que es con Sí. el choclo picado. Se hace exactamente lo mismo y cuando ya está cocidita la cebolla. Pero recuerden que hay que echarle agua a choclo- la olla. el choclo está cocido en agua primero, obviamente. El choclo Sí, bo. se echa después el choclo picado o la mazamorra al mismo agua donde está el choclo A cocido. esta sopa. Sí. Y la idea es que quede espesito y que quede rico. Y hay gente que hace una color que es con manteca derretida con ají de color. Ah, ya con Y ese eso color se le lo echa después adentro para y que le dé se un, come un tonito. con No la- pica para nada. Bueno, y la bastante diferencia, como te decía, el poroto con rienda, que es el poroto que aparece mucho después, cuando ya empieza a llegar las pastas empiezan a llegar a Chile, que eso ya empieza a llegar después más o menos del año 30, 40, empiezan a llegar las pastas a Chile. Y se empieza a hacer este famoso plato de porotos con tallarines, o con espagueti, como usted le quiera llamar. Sí, hoy en día se le dice porotos con rienda. Zapallito, claro, o sea, evocando las riendas del caballo, ¿no es cierto?, con los fideos. Exacto. Y dentro de los porotos con rienda también hay varias secciones, el Pancho Villa, Que me dio la hambre. Panchita, hay varios. Recuerden mira, es un plato muy bueno. Aquí en el sector de Estación Central tenemos al rey del poroto con rienda. Exacto. Ahí usted, si quiere ir, vaya y consuma, porque los va a encontrar en todo su esplendor. El Pancho Villa es el que lleva una longaniza y Es huevo. que mira, ese plato es tan magnífico, es tan bacán que yo me emociono. ¿Sí? Que tiene con huevo. Si no le quieres echar huevo, le podéis Es que poner usted lo arma a la una, pinta. una longaniza. Sí, claro. Si no queréis longaniza,
tenéis para ponerle cuero de chancho. Y la gente va a decir, ¡ay, Los cuero de porotos con cuero de chancho! chancho son tradicionales, son muy Pero tradicionales. se Sí, come con cuero de sí, chancho. Si no quieres con cuero de chancho, podías hacerlo con acelga. Y así si es. no te gusta con acelga, lo podías hacer con papa. Y si te gusta todo, le podías echar todo. O Así sea, es es. un plato, pero genial. Negro, tenemos Perdón, también, es que me emociono. aquí en el centro también se comía mucho el locro de trigo, que era un cocimiento Locro de bien trilo. espeso, Ya. ¿cierto? Con el trigo, con agua, y se hacía una comida un poquitito seca, pero bueno, se comía. Era como bien contundente. Sí, sí. El pescado frito también aparece ya, el caldillo de congrio. El caldillo de congrio se empieza a hacer acá en la zona central. Recordemos a Pablo Neruda y que hace una oda al caldillo de congrio Exacto. muy, muy bonita. Que hay muchos que se pelean la autoría de la receta del pastel, o sea, del caldillo de congrio. ¿Eh? Unos dicen que hay que echarle leche, leche crema, otros que no. Mira, hay diferentes tipos de recetas, pero nadie se adjudica como la receta original así del... Le pueden poniendo ingredientes cada uno con la forma de darle un sabor especial. ¿Y sabes que no se nos ha ido dentro de la zona centro? ¿Mm? Algo que uno añora cuando está en otoño, está en invierno, te decís, ¡ay, qué rico! Una cazuelita de pollo. Cazuelita. Bueno, la O cazuela ahí cazuelita de tenéis ave, de carne, de de cordero. vacuno, de todo. Hay cazuela, sí. Ahí miren qué Así, rica. Así nos así, comimos una cazuela así. hoy día, ¿no es cierto? En Puta que honor al está programa buena. hicimos una cazuela en plato, es decir, todo Así, una el librillo de greda greda toma más rico. Todas las comidas en el librillo de greda toma un sabor muy especial, ¿ah? Y diferente. como que se mantiene el calor El también. pollo alberjado, el El pollo pollo... alberjado, sí, también es típico. Fíjate que aparte de la cazuela negro, que eso, bueno, yo creo que no hay casa en este país, o sea, en Santiago, que no se coman una rica cazuela con productos digamos, generalmente la sobrecostilla es muy rica para la cazuela, se usa mucho la sobrecostilla, el tapabarriga, el tapapecho, el osobuco, ¿ah? Esto Eh, es lo que es carne roja. claro, una cazuela de asado de tira también, por ejemplo, es bueno, con algo de grasita para que le dé enjundia, ¿ah? Lleva el choclo, el trozo del choclo lleva la papa, el zapallo, lleva, algunos lo hacen con arroz, Sí, otros lo hacen, porotos verdes, sí, lleva porotos verdes, lleva también pimentón, trocitos de pimentón, ajo, ajo, y sí, se hace cebolla. en algunos cartos, fíjate que en algunas partes la cazuela la hacen con un pinito, o sea, con un sofrito de cebolla bien picadita, y hay otras personas, como me gusta a mí, que la hacemos con la cebolla A la cortada partida en en cuatro cuatro. solamente, y cosa que se deguste el sabor a la cebolla con la mezcla de todos los cabras. Si le pones un huesito, mejor porque más enjundiada. Estar ellos sacándole Oye, otra ahí. de las cosas importantes que se ve Pero acá, espérate. Me hablaste de las carnes, la cazuela de sí, todas las carnes. sí, Pero me estáis dejando la de pollo al sí, lado, bueno, po. hay cazuela de pava, en el campo se come mucho la cazuela de pava, Mire, ¿sí? mire. La cazuela de pava, la cazuela de pato, que dicen que es un poquito más duro el pato, pero también se ocupa mucho. La gallina, obviamente. Cazuela de gallo, De gallo. diferente, Yo he probado cazuela de gallo y es ¿sí? bastante buena. ¿Sí? Sí. Y se usa mucho ¿cómo se llama? El pavo. Y aquí en Santiago, digamos, consumimos más el pavo Y el pollo. y el pollo. ¿Ah? ¿Cómo se llama? La receta es la misma que estábamos hablando, con la Sí. diferencia que en vez de llevar vacuno lleva pollo, lleva Y ave. algunos sofríen el pollo o lo Sí, sellan sí, y otros mira, lo dejan a ti, lo ¿cómo se tiran. llama? Hay diferentes tipos y diferentes, como te decía antes, con relación al caldillo congro. Hay diferentes recetas donde en el fondo todas convergen más o menos lo mismo, ¿no? Cada uno le quiere dar de repente su toque como principal, así como un toque especial para decir, esta cazuela la hizo tal persona. ¿Entiendes? Por- Una pregunta más. Y pasáis con esa. ¿Con qué te quedáis? me faltan ¿Con la cazuela de carne o la de de pollo? carne. No, yo No, soy la de yo pollo, soy la de pollo. carnívoro, yo soy carnívoro. A mí me ¡Salud por gusta eso, negro! salud negro, ¡Salud salud por... negro. ¿Ah? Ya, Sí. pero también nos pueden comentar eso. Hoy podían poner ahí nuestro equipo creativo, podrían poner ahí Ah, para que vaya marcando por quién se inclinan las más, por la cazuela de vacuno o la de una pollo. encuesta, vamos a hacer Una una encuesta. encuesta. Sí, vamos a hacer una Negro, encuesta. fíjate que Dale nomás, negro. también tenemos el tomaticán, como te decía antes, Y el charquicán. y el charquicán, que el charquicán con huevo frito encima, maravilloso.
Con una maravilloso. longa, mira, Con longa, estamos mira, viéndolo mira ahí qué rico, mismo. con negro, por Dios, para pasar ahí la marraqueta encimita, el pancito, O con un poquito y de sal para que que... te corra la yema para abajo, no, mortal. Mortal. La gente que nos está viendo desde, o Qué sea, que rico. está viendo el programa desde Estados Unidos, desde fuera del país, para que vean ahí, miren qué rico, ustedes deben acordarse, los chilenos que están en el extranjero, Oye, ese sabor que nos del comenten, ¿ellos charquicán. podrán hacer el charquicán allá? Me imagino que sí, pues, Que nos digamos, comenten si el sabor es el mismo. Yo creo que claro, no debe no ser el debe ser el mismo. mismo, obviamente, No. pero sí se debe asemejar mucho. Nuestro amigo, hermano querido Máximo, Que nos comente, él por es favor. chef también profesional y él hace muchas recetas. El otro día me mandó una foto que había hecho pastel de choclo. Muy bien. ¿Ah? Entonces se veía muy parecido al pastel de acá, así que debe haber sido más o menos similar. Negro. Tenemos también, hablamos de pastel de papas, también se usa mucho. Oye, sí, el Que eso pastel de también se papa. hace con un pinito de que hablamos delante de carne con cebolla molida. Es lo mismo que el pastel El de pastel, choclo, pero en vez de llevar la pero... mazamorra, lleva El puré, puré. literalmente. Incluso dicen que es muy rico hacerla con el puré de un día para otro, Sí, que yo queda lo he más hecho rico. así. Queda muy, Ya queda hay muy- gente, ya hay No sé, gente que fíjate que le pone queso no, arriba. no sé si estas recetas nacen así de esa manera o Yo se creo que van van mutando en evolucionando, el tiempo, exacto. ¿ah? Pero en el fondo yo creo que cada uno de nosotros lleva un chef dentro y le vamos poniendo de Del repente toque de cada el toque uno. de cada uno, ¿no es cierto? Nos gusta jugar, por ejemplo, en el caso de nosotros con el negro somos buenos cocineros. Exacto. Nos gusta mucho cocinar y probar de repente sabores, ir inventando. Eh, nuestro querido Francisco que nos saca al aire aquí también es un gran chef. Entonces vamos de repente, fíjate que los hombres en general cocinamos bien, ¿ah? De los que les gusta la cocina Sí. nos preocupamos como de hacer inventos y cosas bien No entretenidas. estamos tan mal. Siempre sí, siempre nos encuentran muy ricos los sabores de nuestras comidas, así que eso también es un punto a favor para los hombres. ¿Eh? 5 puntos buenos. 5 puntos buenos. Bueno, la otra que no hemos hablado, que también se consume mucho acá en los sectores de Santiago y en el campo, es la pantruca. Que la pantruca también Que está desaparecida, pero dicen que nace no también extinta. por la causa patriótica. ¿En Era serio? muy fácil llevar harina y hacer Exacto. ¿cierto? Con agüita y hacer una masita y eso lo echaban a cocer y comían. Con las papas y lo que fuera echado Y después se adentro. le fue dando ya este toque Más gourmet. claro, con carnecita molida y con un huevito duro, o sea, que se echa un huevo ahí al cocimiento para que se endurezca con la clara. Pero la pantruca está presente hace mucho tiempo en Chile. Y eso Alguien debería por ahí le llamaban las especializarse. refalosas también. Pantrucas, pancutras o refalosas. Mira tú. Tiene todas esas tres acepciones. Negro. Ahí llegamos. Ah, y bueno, y la nunca bien ponderada tortilla rescoldo, que también se consume en Santiago y para el sur. Por ahí estamos con la zona central, negro, a pesar de que yo creo que se quedan todavía muchas Sí, recetas deben haber muchas más. que ahí la gente, como decían antes, que los vayan alimentando y vayan dejando ahí las que se nos quedaron pendientes para que a lo mejor en otro programa después las podamos hablar. Oh, sí. Negro. Pasamos por la zona norte. Así es, Centro. sur, Vámonos para el sur. al sur. El sur, bueno, contemplamos ya toda la zona costera que es bastante importante, más o menos ya de Talcahuano para allá, Temuco, se empieza a notar un cambio un poquitito más en la gastronomía a diferencia de lo que es Santiago o la O zona más de al norte. Colchagua, en cierto, Exacto. hasta Talca, Chillán, más o menos, que se mantiene más o menos lo mismo que comemos acá en Santiago. ¿En qué se nota más esa diferencia entre un extremo a otro? Bueno, los vegetales que usan ellos, ¿no es cierto? Ellos usan mucho la harina del piñón, Ujú. del fruto del pehuen, ¿ya? Que es el árbol que tienen allá. Ellos usan mucho la papa, tienen mucha variedad de papas, sobre todo en Chiloé. En Mira, Chiloé, sí. ahí Ese es el estamos piñón, viendo. ese es el piñón que viene del pehuen, el árbol que tienen ellos allá En el sur. claro, de Temuco para allá ya se empieza a ver mucho el... Entonces hay una riqueza muy grande mapuche y también chilota. Hay una riqueza de comida muy grande, perdón, que se me cayó el cosito este. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya aparecen, también en el sur aparece el valdiviano. Ya, Es perfecto. típico del sur, sobre todo, obviamente, del sector de Valdivia. Tenemos también, por ejemplo, el cabrito, el cerdo al palo. Todos los asados más que nada al palo. ¿Ah?
Bueno, es mucho, por obviamente muchos mariscos. consideración de que no ¿Sabes sobran tú los que, animales. sabes tú que se empieza a conocer también algunos productos que llegan también con los españoles, el arrollado de guaso? ¿Ah? Una forma Mira, diferente de hacerlo. Las prietas, embutido, en este caso. embutidos, claro. Eh, Acá, por ejemplo, habla, por ejemplo, el arrollado de guaso, ¿cómo se llama? La cazuela había un ave que se llamaba el caiquén. Ya, Cazuela de caiquén que era muy característica donde habitaban los cahuéscar. Ellos comían esa cazuela de caiquén que era un ave que había, un ave que habitaba en el lugar ahí donde ellos vivían. La centolla a las brasas que la comían los yaganes. Había mucha centolla en el mar, entonces ellos tenían como habitual el comer esta famosa centolla a las brasas. era como en el norte Había también el yuyo, que también se daba en algunos lugares más arriba de la cordillera. ¿Ah? Una planta. Y ellos también comían los porotos con rapor, que le llamaban, que el rapor era el yuyo. ¿Ah? perfecto. Se comía el rapor, que en esos tiempos era muy apreciado. El pilcao y el chapalele aparecen ya en la zona de Chiloé, ¿no es cierto? Exacto. Es digamos, unas masitas típicas que se hacen para acompañar también el curanto. Y también las sopaipillas, digamos, eh, chilotas que... No me mires así, negro, que me cohibes. Es que me da hambre. Como que yo te miro y El, empiezo a imaginar. claro. Bueno, está el pastel de jaiba. Pastel de jaiba, El pastel de sí, ahí jaiba. claro, la merluza austral, el cancato también, que es una preparación que se hace El en tal polmaí. el pulmay. ¿Sabes tú que la diferencia del curanto al pulmay, sabes cuál es? No, hermano. No, Ya, negrito. el curanto, ¿Cuál es la diferencia, mi el querido negro? curanto es en hoyo y el pulmay es olla, En olla. en olla. Y el Pero el proceso es el mismo. O sí, también pero tiene la una diferencia variación. es que el curanto en hoyo, ahí estamos mostrándolo, mira negro, mira qué rico, Ya vamos a ir un mira qué bueno. día en vivo y en El directo. curanto en hoyo, que tiene que ¿Ya? ir un cura a bendecirlo, ¿ah? Para que tú sepas. Si ¿Sí o no, sí? para que sea sagrado, si no, hace mal. Ah, Eh, Lleva sus productos, lleva carne, lleva longanizas, lleva pescado, lleva marisco, lleva cerdo, lleva vacuno, ¿cierto? lleva de todo. Y Qué el rico. pulmay es un cocimiento Cocimiento de de marisco. mariscos solamente. Es el Ese polmaí. es, ese es el pulmay. Pero teniendo Mucha carne gente, también. mucha gente fuera de Chiloé hablan de un curanto en olla del pulmay, que también le echan de todo y le llaman pulmay. No, una persona de Chiloé me dijo que ese era un error garrafal porque el pulmay era solamente un cocimiento de mariscos. Solo Si tú le quieres marisco. poner diferentes cosas, es Es un otra. curanto en olla. Ya, perfecto. ¿Cachai? Un curante en olla. Pero el pulmay es solamente cocimiento de marisco. Y este otro que es maravilloso que estamos viendo ahí, el curanto en olla, que se tapa con esas famosas... Bueno, Es el curanto en hoyo. primero se calientan las piedras. Las piedras, lo más grande posible, se calientan, se hace un brasero grande y se calientan. Entonces estas piedras después se echan abajo y se empieza a echar la comida encima. Todo lo que te estoy mostrando ahí. Qué rico. Claro, y las papas se van, incluso algunas las tiran así nomás y otros las meten con papel alusa. Cuando Con cositas son más caros, dentro. entonces las tiran ahí, digamos. Pero el original era eso, tirar todo ahí y después tiran los chapaleles y los milcaos encimita. Y esto lo tapan con unas hojas de nalca, que son una hoja Una hoja grande que se da grande, allá sí. y esto lo tapan, ¿no es cierto? Lo cubren con algunos plásticos, todo, tapan o sea, lo ponen con las nalcas y después empiezan a tapar ¿Con tierra? con tierra y con pasto, Prácticamente lo con sepultan. plástico, lo sepultan y ahí queda una hora y media, depende de los más entendidos en el que están acostumbrados a hacer los famosos curantos, se sabe más o menos ya cuándo es el momento de destapar el curanto. Qué gana de estar ahí. De verdad, qué gana. Totalmente, totalmente. Hay otra fiesta también grande que se hace en Chiloé que es el derretimiento del chancho también, cuando todas las grasas del chancho, el cuero se derrite y eso es una fiesta. La faena en el fondo del chancho es una fiesta grande que se hace y ahí también se come y se degusta mucha gastronomía propia del sur, que es Qué muy rica, rico. Negro, muy nos está rica. quedando pero poco tiempo. Dame Bueno, en el sector, uno perdón, en el más. sector de Osorno, las lecheras que hay en Osorno son grandes. Entonces, por lo tanto, hay mucha abundancia de carne de vacuno. Perfecto. Se come mucho lomo vetado, Ay, eh, qué rico. posta rosada, posta negra, guachalomo, asados carniceros.
la arrachera hay otra que también es muy rica, las entrañas, Ganso, pollo ganso para hacerlo mechadito así con cebollita y todo, muy rico. pavo. Sí, pero, ¿Qué estoy pensando? pero fíjate que la carne en los hornos Ay, qué abunda, rico. abunda. Bueno, y también no están exentos del jabalí, Ya, que se consume mucho jabalí, y también ya de ahí para más al sur de Osorno se empieza a consumir el ciervo. el ciervo. Ciervo. Ciervo, Mira que fíjate. tú. Sí. Y es consumido. Hay también criaderos de avestruz. Ya, perfecto. También se consume carne de avestruz. Ya, Y eso es perfecto. más que nada ya para el sur. Patagonia. Ya. ¿Cachai? Ya llegamos a la Patagonia, que ahí la Patagonia es, digamos, todas estas estancias grandes que hay. Recordemos que el clima es bastante inhóspito. Denso, Sí, y para ahí no en decir lo la, contrario. la Patagonia, por ejemplo, está la trucha, se consume mucho en la trucha, es uno de los pescados que más se consume. El cordero, la centolla, porque ellos tienen mucha centolla allá. Los hongos silvestres, carne de ciervo y de jabalí. Ciervo de ¿Viste? jabalí. Ellos consumen mucho eso también a las brasas. Y en un principio me imagino yo los pueblos originarios que vivían en esos sectores también tienen que haberlo hecho al palo, crucificado y con mucha hierba y con muchas cosas que deben haber estado ahí en la naturaleza en ese minuto. Ya, perfecto. Pero hay una riqueza. Y también hay alguna influencia un poquitito más cercana a lo que es Argentina, en la Patagonia sobre todo. Exacto. En la Patagonia. Entonces ahí Ahí también se comparte un hay poco mucho, de hay mucho trabajo de carnes, de adobo de carne, el el chimichurri, chimichurri, todas exacto. ¿Qué estas viene de cosas que vienen. Argentina? También es argentino, que es una forma diferente de alinear los asados y todo esto, la carne en general, que se usa con cilantro, orégano, ajo, cebolla, y todo esto va como con aceite y vinagre, ¿cierto? Y un poquito de agua. Entonces ellos van adobando la carne a medida que se va haciendo, la van como con una especie de ramitas del mismo orégano o cilantro, ¿cierto? Ellos mojan todo esto y van mojando la carne y lo van aliñando. Para mantenerla siempre hidratada la carne, que dicen que es lo mejor para que salga un asado rico, blandito y jugoso. Ay, qué rico, mira, El asado negro. negro, el asado cordero está presente casi prácticamente en todo Chile. No te Hay creo. mucha gente que le encanta y hay gente que lo odia. El cordero es muy fuerte de olor. No, Igual el sabor es un poquito no sé si fuerte. por ejemplo, yo soy uno de los que me declaro públicamente reacio a comer cordero, porque el olor que tiene, mira, lo he probado de diferentes maneras, en diferentes lugares me han dicho, no, sí pruébalo porque acá está, lo cocinamos bien y no tiene nada de olor, y yo le sigo encontrando ese olor fuerte al cordero, por lo tanto no lo puedo comer. Lo miro y me encanta ver cuando lo sacan cuando lo tienen el cordero al palo y lo están sacando y lo están comiendo así de ahí mismo, que se les deshace en la boca, pero yo me echo un pedazo en la boca y me aflora inmediatamente el olor fuerte del cordero y no lo puedo comer, Bueno, negro. lamentablemente. Negro, 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 querido. Pasemos, Pasamos pasemos por el norte, norte, el centro, sur y nos falta Rapa Nui. Sí, pero se nos acabó el tiempo, negro. se nos acabó el tiempo. Sí, de hecho se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa especial. Podemos hacer, dejemos el Rapa Nui como Piensa tú que nos un faltó, capítulo especial. nos faltó toda la comida contemporánea, lo que estamos comiendo nosotros ahora, De hecho, ¿cachai? hoy en día tenéis para Entonces, en el fondo, morirte. pero, Y adoptando otra tipo oye, de alimentos desde afuera ya de Chile. pasémonos 2 minutitos solamente para no dejar a nuestros amigos de Rapa Nui esperando. No se puede. Pucha, no No, se no se puede. puede, no se Bueno, puede, negrito. bueno, el Pero ceviche, dejémoslo para otro. ceviche es rico, se come harto. Ya, el Ya, ceviche, sí, dejémoslo ahí. dejémoslo ahí. Oye, chiquillo, nosotros con el negro somos muy buenos para hablar. Sí, de hecho, Lamentablemente se nos nos fue- retan, nos nos retan. retan, nos retan nuestros colaboradores, pero mira, lo importante es que a ustedes les haya gustado, que Sí. sigan sumándose a este proyecto bueno que tenemos con Sebastián, con el Quinta, perdón, ¡Qué de formalidad! difundir nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de estas costumbres, o sea, estas costumbres típicas que nos hacen dar identidad propia. Oh, sí, yo lo pasé bien hoy día, fíjate Yo estoy que... muerto de hambre, así que voy a tener que salir a sí, comprar de unas hecho, sí, como empanaditas, que no algo. me dio hambre. Oye, Chiquillos, negro, antes que nos vayamos, le recordamos a la gente que estamos en las redes sociales, así que dele like, comparta. Estamos por Facebook, estamos por YouTube como Folklore de Primera, y ahí puede compartir, puede activar la campanita, todo. se puede suscribir, le puede dar like. Así Y también es. estamos en Instagram En Instagram, como Fo de Primera. póngale la campanita Exacto. y comente.
Eso es lo importante, que nos comenten los programas, que nos digan que estuvo bien, que si ustedes pueden entregar alguna información al respecto. Y la calapurca la vamos a traer la próxima semana, ¿eh? Les vamos a traer la receta ¿Cómo no? para que no quedemos en deuda Va- con la gente. Pero vamos a ver si la gente nos manda la receta En por una de las esas redes nos pueden sociales. dejar ahí la receta de la calapurca, cómo se prepara. Dele like, recuerda ¿Ah? darle like a este Y video. a la gente que nos saludamos, recuerden, vamos a estar ahí retroalimentándonos siempre y los vamos a ir saludando de a poquitito a los que se van sumando. Sí, para que no se peleen, ya vamos a ir nombrando a otros queridos Así que amigos y amigas. un abrazo grande, negro. Nos estamos viendo para la próxima. Oye, ¿sabes que a mí se me hizo muy poco? ¿Sí? ¿Descansaste esta Semana Santa? ¿Lo pasaste bien? Santo eres y Sí. santo seré. ¿Te beatificaron? Chao gente, cuídense. San- Nos San vemos en el Quinta. nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chiquillos. Chao, chao. Nos vemos. Un placer.